Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto encontrarnos. Hoy, con el tiempo justo ahí un poquito demorado, pero aquí estamos. Hoy un tema muy importante para charlar con ustedes, que espero que les sea de muchísima utilidad, porque lo cierto es que todos deberíamos saber esto en algún momento de la vida, sobre todo cuando empezamos a relacionarnos, cuando empezamos a tener pareja. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, una amiga me comparte un mensajito, una frasecita, de esas que andan dando vueltas de a montones por todos lados, y me dijo algo que me disparó justamente la inquietud de ir desarrollando el tema para el encuentro de hoy. Y la frase es una frase justamente de Krishnananda que dice que la mayoría de las parejas están compuestas por dos niños asustados y traumados que esperan mutuamente que el otro les sane sus heridas. Esta frase, que es absolutamente cierta, y de la que por la falta de educación emocional todos en algún punto caemos, tiene una gran verdad, ¿no? Y es esto de los niños asustados y traumados que somos aún siendo adultos. Dentro de aquellas cosas que creemos y que son creencias falsas, está esta cuestión de que la niñez pertenece a una etapa inicial de la vida y que luego cuando uno va cumpliendo años y va realizando actividades de adulto, deja de ser niño. Y acá hay un error porque uno en principio nunca deja del todo de ser niño, pero sí está en la obligación, o en la intención al menos, de madurar a lo largo de la vida. Cumplir años no es lo mismo que madurar. Ser adulto no es lo mismo que ser maduro. Y a medida que vamos creciendo, ese niño interno, esa niña interna, niña o niño interior, como quieras llamarlo, está representado por nuestro cuerpo emocional, por nuestras emociones. Es decir, cómo percibimos emocionalmente nuestra existencia, nuestra propia emocionalidad, y cómo percibimos del mundo exterior esa emocionalidad. En la mayoría de las oportunidades, como justamente vamos cumpliendo años, nos vamos volviendo adultos, pero no maduramos emocionalmente y seguimos siendo niños, y seguimos siendo niños asustados, y seguimos siendo niños heridos y traumados, es que nos relacionamos con el otro desde ese lugar, desde esa herida. Por eso, la propuesta de hoy estaba inspirada en esta frase, para desarrollar estos componentes que son tan importantes como el ego. ¿Y qué es el ego? ¿Qué es el niño interno? ¿Y qué tiene que ver esto con la relación de pareja? Debo decir que hay una vertiente del desarrollo personal y de la espiritualidad, y seguramente lo habrán escuchado, porque como en todos los ámbitos hay que lograr el discernimiento, y el discernimiento se logra desde la comprensión de uno mismo, uniendo la coherencia de emoción e inteligencia, ¿no? De ese cuerpo femenino, esa energía femenina que es el amor, y esa energía masculina que es el entendimiento, el discernimiento, es la mente. Cuando logramos esa coherencia, logramos el discernimiento. Y todos debemos desarrollar el discernimiento para poder comprender claramente qué cosas vamos leyendo, qué cosas nos van diciendo y demás. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a mí no me gusta esa idea de destruyamos el ego. Porque no es real, porque no es verdad. No se puede destruir el ego, porque destruir el ego sería destruir una parte de vos. En todo caso, mi propuesta es: no destruyas tu ego, reconocelo, amalo, iluminalo e integralo. Porque el ego es nuestra personalidad.
No, entonces no podemos desaparecer nosotros mismos, no podemos rechazar una parte tan importante de nuestra existencia como es la personalidad. Sí es necesario pulir la personalidad, darle amor a esa personalidad, darle sentido a esa personalidad. Porque en definitiva esa personalidad nos va a acompañar el resto de nuestra vida. El tema es desde qué lugar nos va a acompañar. ¿Nos va a acompañar desde el dolor, desde la herida, desde el trauma de la infancia? ¿O le vamos a dar amor y le vamos a dar luz para que esa personalidad, ese ego, en vez de ser un niño, cuerpo emocional, absolutamente traumado y herido, asustado, por tanto, viva con miedo sus relaciones de pareja? La idea es internalizar, reconocer, iluminar, amar esos rasgos de personalidad, porque cuando yo logro amar mi personalidad, cuando yo logro entender y comprender a mi propio ego, le puedo dar luz. Entonces, ¿qué significa darle luz? Darle amor, y donde hay amor no hay miedo. Entonces puedo transformar mis relaciones de pareja, mis relaciones en general, para el principio, para comenzar, es mi relación conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Y en función de eso repercute en la interacción con los demás. Por tanto, si yo tengo una buena relación de amor conmigo, voy a tener una relación de amor con el resto. Y voy a dejar de tener una relación de miedo donde me siento todo el tiempo asustado, traumado, herido y demás. Y esto del ego, la personalidad y el niño interno nos enfrenta a dos cuestiones tan sencillas como esta. El ego, nuestra personalidad, es la máscara. La máscara es la que crea nuestra personalidad. ¿Para qué? Para que nuestro niño interior, nuestro cuerpo emocional, nuestras heridas de infancia, no nos invaliden seguir viviendo. Ese ego, esa personalidad, nos protege en algún punto, porque la vamos desarrollando a partir de cuál fue la herida que sufrimos en la infancia. Y todos tuvimos heridas de infancia. Entonces lo que se trata es no de ignorar mi personalidad o de anular mi personalidad, sino de amar e integrar desde el amor mi personalidad, creciendo en amor propio para desde ese lugar de amor relacionarme conmigo y con el resto. Y es desde ahí es que podemos tener relaciones de pareja mucho más amorosas, estables. Las heridas emocionales, las heridas del alma, las heridas de infancia son 5 y son las que nos desconectan de lo que llamamos el yo esencial. Porque la personalidad, en realidad, el ego, es el yo ideal. Eso que yo voy construyendo a lo largo de mi vida, en mi percepción de quién soy y cómo me relaciono con los demás, en función de mi mundo ideal, de mi creación emocional ideal, para no sufrir lo tremendo que es las heridas que se producen en el yo esencial, que puntualmente son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Todos podemos tener estas 5 heridas, algunas más potenciadas que otras, algunas son más fuertes que otras, pero lo cierto es que todos los seres humanos vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida alguna de estas heridas, porque estas heridas son justamente las que nos desconectan del yo esencial. Por lo tanto, el camino de la vida, el sentido de la vida es sanar estas heridas para conectar amorosamente con nuestro yo esencial. Entonces quiero hablarles de las heridas para que comprendamos cómo se produce la herida, cuál es la máscara, el ego, la personalidad que voy generando para cubrirme y evitar que esa herida sangre, duela, etc.
y cómo eso me impacta negativamente luego para relacionarme con los demás. Y por supuesto, quiero que entiendan esto y que no lo pierdan de vista, y es que toda relación, absolutamente toda relación, comienza con uno mismo. No hay otro. Toda relación comienza con uno mismo. Entonces, si hablamos de la herida de rechazo, esta herida está muy relacionada con la herida de abandono, pero no hay que confundirla porque no es lo mismo abandono que rechazo. La persona que nos rechaza nos dice, no te quiero al lado mío. La persona que nos abandona nos dice, no puedo tenerte al lado mío. Es distinto. Y se aleja para ir en busca de otra persona o de otra cosa, digamos, ¿no? Si bien es muy difícil, porque es muy finita la diferencia entre el abandono y el rechazo, y en general estas heridas van juntas, en general en el proceso de madurez emocional y de herida emocional del individuo, son heridas que van muy de la mano y están todo el tiempo como activándose, tanto herida de rechazo como de abandono. Volviendo a la herida de rechazo, que es la primera que voy a abordar, quiero decir que la herida de rechazo es muy profunda, muy profunda. ¿Por qué? Porque te hace sentir que no tenés derecho a existir. Imagínense ustedes una persona que crece, se desarrolla en la vida sintiendo que no tiene valor para existir, que no tiene derecho a existir. Estas heridas pueden provocarse por millones de formas, desde un rechazo directo, fáctico de la madre o el padre, o del referente de amor, el referente adulto de amor de ese niño, o una situación cualquiera sea que durante su desarrollo emocional haya impactado en su cuerpo emocional y lo haya hecho sentir o haya percibido rechazo. Eso después depende de cada individuo, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene herida de rechazo, como cree inconscientemente, ¿verdad?, que no tiene derecho a existir, tiene ganas de desaparecer constantemente, ¿no? No existir, ¿qué es? Desaparecer. Entonces, su forma de crear una protección emocional antes de sentir rechazo es desaparezco. Entonces la máscara de la persona que tiene herida de rechazo es huir. Antes de sentir rechazo me duele tanto que prefiero huir. Entonces son estas personas que justamente creando esta máscara, este ego, esta protección de la herida de huida, te volvés una persona huidiza de todo para no sentir justamente ese dolor del rechazo. Son personas que en general tienen pánico, sufren de muchísimo miedo, es un miedo inconsciente y se sostiene durante mucho tiempo y eso los lleva a tener miedo, pánico, y esto sucede cuando perciben que las personas gritan, levantan la voz, son muy temperamentales, se enojan. Entonces sienten la agresividad y les da miedo porque se sienten rechazados, sienten que no tienen derecho a existir y además se perciben en general distintos dentro de su núcleo familiar, justamente porque tienen herida de rechazo, entonces sienten que no tienen derecho a existir, por lo tanto hay una desconexión con su grupo familiar, porque sienten que no pertenecen, que no tienen derecho de pertenencia. También te sentís aislado de los demás, te sentís incomprendido, te sentís solo aunque estés acompañado, sos de hablar más bien poco, tenés miedo a molestar, tenés miedo a no ser interesante, tenés miedo a pasar el ridículo. Siempre está vinculado a esta cuestión de cualquier cosa que me represente puede significar que me rechacen porque no tengo derecho a existir. Entonces no tengo derecho a expresar lo que siento, lo que pienso, a compartir lo que hago.
y en general son personas que también sufren de una enorme ansiedad porque desarrollan una diversa cantidad de estrategias de huida. Y esto puede ser generando mundos imaginarios internos, es decir, teniendo mucho mundo interior pero poco mundo exterior, adicciones, dormir mucho. Entonces puede conectarse esto con una especie de tristeza, pero en realidad tiene que ver justamente con esta sensación de no pertenecer. Entonces estoy como a salvo. Además envío neuroemoción, estar en la cama representa estar en el útero materno. Entonces las personas que duermen mucho en general quieren inconscientemente, ¿verdad?, recuperar ese estado uterino de protección absoluta. Son personas que se van rápidamente, dejan las relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo son tus relaciones de pareja en este caso si sufrís herida de rechazo? Como crees profundamente e inconscientemente que no vales nada, o que vales poca cosa, que no sos interesante, que no tenés derecho a existir, tendés a buscar relaciones donde te den ¿qué? Seguridad. Esa seguridad que crees que no tenés o que no has podido desarrollar en función de estar escapando todo el tiempo de esa herida. Entonces son relaciones donde el otro me da seguridad. ¿Cómo busco yo la seguridad en el otro? Y eso va a depender de cada quien, porque para algunas personas la seguridad puede ser dinero, para otros puede ser contacto físico constante, para otros puede ser una sexualidad muy activa, para otros puede ser tener una casa. Bueno, hay muchas formas de expresar esa seguridad, ¿no? Revisar teléfonos y estar seguro, ¿no?, de controlar toda esa cuestión. Por eso es común que las personas que tienen herida de rechazo se rodeen de gente que es muy extrovertida, que tiene mucha autoestima. Entonces, de esta manera sentís que esa gente compensa un poco esa falta de valor personal que vos tenés. Entonces, en general, claro, las personas que tienen herida de rechazo terminan relacionándose con esa gente que es espléndida, que vos decís, ay, flashé, morí, porque es así todo brillante y todo divino y todo y extrovertido y canchero y no sé qué. Bueno, porque vos estás queriendo compensar esa idea errónea de que no tenés seguridad y de que ese brillo te lo da el otro. ¿Cuáles son los beneficios cuando renunciás a la personalidad huidiza? Es decir, cuando haces un proceso de sanación, que no es de un día para otro y no es sencillo porque es muy doloroso hacerse cargo de lo que a uno le hiere profundamente. ¿Y por qué digo que no es matar el ego? Al ego no se lo puede matar, no es verdad. Cuando vos leas por ahí que te ofrecen destruir el ego y no sé qué, no, te están mintiendo, no hay forma de destruir el ego porque el ego sos vos. Una parte de vos es tu ego, es tu personalidad. Pero cuando vos conectás con tu yo esencial en vez de tu yo ideal, esa idea de niño, justamente, o de niña, de cómo debieran ser las cosas, y conectás con lo ideal, experimentás entonces esta capacidad de ser responsable de tu vida, de hacerte cargo de tu existencia, y entonces vas a dejar de querer huir, vas a aprender a quedarte en vez de a escaparte, vas a poder ocupar tu lugar con seguridad y con autoestima, con firmeza, y esto va a ser así cuando tu personalidad lo requiera, porque la otra cuestión es que la personalidad no está todo el tiempo en la vidriera. La personalidad a veces se calma y está durmiendo siesta, pero cuando recibe el estímulo, ahí es donde se activa. Entonces hay que estar atento también a cuál es esa activación, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Vas a dejar de sentirte inútil o de que no valés para empezar a ocupar tu lugar
en la vida. Entonces vas a seguir siendo perfeccionista, porque esta es otra máscara de las personas que tienen herida de rechazo. Para evitar que el otro los rechace o para sentirse que son suficientes para existir, tienden al perfeccionismo. Entonces, no vas a dejar de ser perfeccionista, pero sí vas a dejar de ser idealista. Vas a dejar de tener una idea dañina de perfección. Vas a ser capaz de sentirte bien, mejor, incluso cuando sientas que te equivocas, cuando sientas que te olvidaste de algo o que cometiste un error. Los que me siguen saben que para mí el error no existe, es una experiencia y es un datazo para poder aprender sobre la experiencia. Vas a saber que no sos lo que haces. Esto es terrible, yo tengo herida de rechazo, por tanto, de esto les podría hablar 100.000 horas. Esta cosa de no identificarte con lo que haces, ¿no? Esto también es muy fuerte para el desarrollo del ser humano. Saber que no sos lo que haces, que sos mucho más que lo que haces. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo durante mucho tiempo me identifiqué dolorosamente con mi primera profesión, que fue la de locutora y periodista. Y he sufrido horrores por esa identificación, creyendo que si no era eso, no era nadie, ¿no? Producto de la máscara de la herida. Y en realidad somos un montón de otras cosas. Durante un montón de tiempo yo creía que si hacía una cosa no podía hacer otra. Y en realidad después me di cuenta que soy comediante, soy actriz, soy cocinera, soy, no sé, soy estudiosa, hay un montón de otras cosas que soy que no es lo que, ¿no? Porque el yo soy, el ser ideal, te comprime, te limita. Y el yo real es el que te expande, el que empieza a ver todas tus capacidades y en todas las áreas en las que puedes desarrollar tus capacidades. Bueno, va a ocurrir lo mismo cuando sientas que alguien te critica o te ignora. Las personas que tienen herida de rechazo no soportan ni que las ignoren ni que las critiquen. Estos son disparadores, ¿verdad? De la máscara, del ego. Cuando me critican o siento que me ignoran, la herida de rechazo sale y entonces quiero irme, quiero huir, quiero escapar de esa situación porque me duele. Cuando afronto la situación, dejo que digan lo que quieran, que critiquen lo que quieran, porque uno comprende que la crítica o la indiferencia o todo aquello que el otro ser humano exprese está vinculado con su propia existencia, con su propia herida y con su propio camino. Por lo tanto, no tiene valor en mi vida. Por lo tanto, yo no necesito que alguien me valide para ser, porque yo ya soy. ¿Se entiende? Eso es un concepto espiritual bastante más complejo, pero tiene que ver con esto. Vas a sentirte rechazado en un momento, pero después vas a recordar rápidamente que la crítica está más vinculado con aquello que haces, pero no con lo que sos. Entonces, puede no gustarte lo que hago, pero eso no significa que no te guste yo. ¿Se entiende? Son sutilezas, pero que son necesarias comprender, porque en general, cuando tenemos el niño interior herido, es esta coctelera de donde parece que todo es más o menos lo mismo y no lo es. Me voy a ir a la herida de abandono. Si sufrís herida de abandono, tiene que ver con que no te quieren lo suficiente o que no te quieren como te gustaría que te quisieran o que no recibís todo el amor que vos necesitas para sentirte realmente amado. Esta herida es muy tremenda porque no es sentir esa carencia afectiva, es en realidad, para no sentir, ahí voy al ego, ¿no? A la personalidad, para no sentir esa carencia afectiva, es decir, no me quieren, es muy feo sentir que a uno no lo quieren. Estas heridas siempre, la raíz está relacionada con los padres, para colmo. Así que si sos hijo, madre o padre,
Atajar el paquete. Porque después como madre y padre hacemos lo mismo, digamos, ¿no? Entonces es importante. Entonces, esta carencia afectiva del abandono emocional, porque el abandono es emocional, puede manifestarse como abandono físico, pero al niño no le duele el abandono físico, le duele el abandono emocional. Porque de hecho, si somos papás y trabajamos y tenemos una vida muy activa, no estamos 24/7 con nuestros niños, pero si con nuestros niños estamos en tiempo de calidad afectiva, es decir, te miro, te respeto, te presto atención, te valido, te abrazo, te doy amor y además fortalezco y sostengo tu existencia, entonces no tiene que ver con que si estamos 24/7, sino que estamos recibiendo el amor que necesitamos, ¿ok? Entonces, para no sentir la carencia afectiva que significa el abandono, la herida de abandono, lo que creamos es una personalidad de dependencia. Esta es la más heavy de todas porque esta herida, la de dependencia emocional, es la que lleva a las personas a tener relaciones de codependencia emocional violentas, agresivas, de mucha humillación y maltrato y mucho daño psicológico. ¿Por qué? Porque como dependiente pensás que nunca vas a ser capaz de valerte por ti mismo, por vos mismo, y que necesitas que alguien te apoye, que alguien te sostenga. En general, los codependientes emocionales sostienen a un narcisista al que le dan mucho valor, creyendo que el codependiente no tiene valor, el narcisista se abusa de eso y es donde empiezan las relaciones de violencia y de maltrato y las relaciones más desbalanceadas. Es muy heavy la herida de abandono porque es inclusive la más difícil de afrontar. Porque la soledad aterra, porque el ser humano instintivamente, históricamente, en el ADN del ser humano, antropológicamente, es un ser social y emocional. Por tanto, sentirse solo, abandonado, no amado, es un terror tremendo. De este modo, cuando te volvés dependiente, te aseguras de que alguien se va a ocupar de vos, de que alguien no te va a abandonar. No sé, para los que estén atentos ahí y tengan ganas de revisar el muro, hay un TikTok que hice yo con la voz de la psicóloga Pilar Sordo, donde dice que tenemos la habilidad para rescatar tarados. Bueno, eso es lo que sucede. Quien tiene herida de abandono generalmente se pone en el lugar de salvador de ese otro. Yo te salvo, yo estoy todo el tiempo bajo mi dependencia emocional, dependiendo de vos, con la intención de salvarte. Por eso, en general, las personas con dependencia emocional, con herida de abandono, se relacionan con personas tóxicas, porque son personas que hay que salvarlas. Bajo esa idea infantil de que si yo te salvo, cuando estés salvado, no me vas a abandonar. Y en general sucede todo lo contrario. No solo no salvás al otro, porque eso es una idea fantasiosa, infantil, nadie puede salvar a nadie, sino que además el otro te exprime, te vacía, no te deja nada, aniquila tus emociones, aniquila tu autoestima, aniquila tu amor propio, aniquila tu cuerpo físico, mental y emocional, te destruye absolutamente, inclusive puede hasta llevarte hacia el consumo de drogas, alcohol, algún estupefaciente, porque la dependencia emocional funciona exactamente igual que una adicción a cualquier otro químico. Ser adicto emocionalmente, dependiente emocionalmente, en nuestro cerebro funciona, en nuestro cerebro y en nuestras emociones, por consecuencia, funciona exactamente igual a si vos tuvieras adicción a la cocaína, al alcohol, o a la comida. Es lo mismo, es una adicción, es una adicción. Sabés que te daña, pero no lo podés dejar y además genera culpa. Porque cuando logro irme, siento que el otro sin mí no va a poder.
pero en realidad esa es una trampa mental, porque inconscientemente mi niña herida dice, yo no voy a poder sin sostener a esa persona. Es una trampa muy, muy tremenda para salir. Son personas que creen que, bueno, que tienen mala suerte, ¿no? Que todo les va mal. En general tienen una forma dramática de expresarse para llamar la atención de los demás. Caen rápidamente en el victimismo, ¿no? Cuando haces un favor o cuidas a alguien, lo haces con la esperanza de que se acuerden de vos, que te lo reconozcan y que te digan, bravo, qué buena que sos, qué amorosa, qué genia. Y cuando eso no sucede, es una puñalada en el corazón. ¿Cómo son tus relaciones de pareja? Si sufrís de abandono, bueno, te asusta tu propia autonomía, por tanto crees que si lográs hacer las cosas por motu propio, por voluntad propia, por acción sola, pues, digamos por propia acción, nadie se va a ocupar de vos en el futuro, porque la idea es, si yo puedo con todo y puedo conmigo, voy a estar siempre sola o siempre solo. Para evitar esa soledad, entonces vas a buscar a alguien que te sirva como bastón, como apoyo, o esto que decía, ¿no? Para sostenerlo y para ser siempre como el pilar de ese alguien, ser el útil, ¿no? En la relación. Entonces, de esta manera, tu estado emocional además es fluctuante, sufre muchísimos altibajos, por eso es que destruye el amor propio y la autoestima, porque como tenés miedo de estar solo, tu humor algunos días está buenísimo y en otros días está malísimo. Y como siempre depende de la reacción del otro, para ir midiendo qué tan pasible de abandono soy, es un trastorno vivir así, realmente, realmente. Y esto te lleva a aguantar lo inaguantable, con tal de no sentirte solo, sola. Y esto porque crees que las cosas pueden cambiar en algún futuro, que es probable que si vos vas modificándote y adaptándote al otro, el otro nunca te va a abandonar. Y esto es una de las heridas más difíciles y de las mentiras más gravísimas, mis amores, más gravísimas. Porque estas son el tipo de personas que caen en relaciones tóxicas, insisto, que se meten con gente adicta, que dice, no, pero él ya va a dejar de tomar, o él ya va a dejar de drogarse, o él a mí me dijo que no se drogaba más, o no, me dijo que se arrepintió y que no me va a volver a pegar. No es verdad eso, no es verdad. Crees que tiene que haber pruebas de amor, ¿no? Que una gran prueba de amor es ir puliendo tu forma constantemente, despersonalizándote para ajustarte a la manía del otro para que no te abandone. Eso genera mucho daño psicológico, mucho daño emocional y como dije, mucho daño físico también, porque son relaciones que siempre terminan con mucha violencia. ¿Cuáles son los beneficios cuando sanás la herida de abandono? Cuando trabajás tu niño herido, niña herida, cuando trabajás sobre tu personalidad. Recordemos que el ego en esta herida de abandono es el dependiente emocional, el codependiente, ¿no? Entonces, tu autonomía es una cualidad de tu yo esencial. Todos somos seres autónomos. Tu gran capacidad es ser un ser autónomo. No necesitas más que el amor de los demás para ser amable. Amable como ser pasible de amor, ¿no? La autonomía es una cualidad del ser esencial. Por lo tanto, vas a seguir siendo una experto en pedir cosas, pero ya no lo vas a hacer quejándote. Por ejemplo, ya el pedido no es desde ese lugar de, ay, tengo que hacer todo yo sola porque a mí nadie me ayuda. Y cuando alguien te ayuda decís, no, déjame que yo lo hago sola porque yo puedo. Esa es típica herida de abandono, ese comportamiento, ¿no? O vas a dejar de pedir, vas a aprender a pedir para arrancar, porque una de las cosas que tienen las personas con herida de abandono es que no saben pedir.
Entonces, el pedir amor, tiempo, cosas, lo que sea, les genera mayor inseguridad, ¿no? Y lo vas a hacer sin teniendo ni quejas ni expectativas, entendiendo que el otro es otro. Y vas a descubrir que hay maneras de satisfacer tus necesidades sin tener que exigirle nada a nadie, mucho menos a tu pareja, porque tu felicidad depende de vos y no de tu pareja. Depende de vos y no de tu pareja. Vas a recordar la diferencia entre complacer y amar, que es diferente. Vas a empezar a ocuparte de vos mismo antes de ocuparte del otro para asegurarte que el otro siga al lado tuyo. Vas a ser cada vez más valiente, si se quiere, al tomar decisiones solo, sin la necesidad de consultar para que te aprueben o para que te apoyen, ya sea los demás o tu pareja. Cuando conectás con tu yo esencial, pones en marcha todos tus recursos naturales, es decir, tu ser autónomo se pone en marcha y tus recursos nacen de tu propia libertad de acción, porque sos un ser libre y autónomo. Cuando las personas a las que querés están en desacuerdo con vos, con tus proyectos, con tu estilo de vida, con tus intenciones, vas a saber que tienen derecho a no opinar igual, que tienen derecho a no estar de acuerdo con tu vida y tus propias elecciones, pero va a ser eso nada más, la opinión del otro y no modificar mi intención en función de que el otro no me abandone. Y que sobre todo vas a saber que te aman aunque no estén de acuerdo, porque el amor en realidad es eso. No hay que estar de acuerdo para estar en amor con alguien, para sentir amor con alguien. Nos vamos a la herida de humillación. Esto va a ser larguito, así que véanlo, hagan maratón después. La herida de humillación. ¿Cómo se despierta la herida de humillación? Esta es muy difícil de reconocer, bastante difícil de reconocer, porque la herida de humillación se despierta cuando sentís que tu padre o tu madre están avergonzados de vos. Y esto, imagínense lo heavy, ¿no? Cuando en general esto puede pasar de muchas maneras, pero una de esas se me ocurre es cuando tus padres te humillan delante de tus amigos o te humillan en relación a tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser, tu tipo de cuerpo, tu forma de vestirte, tu forma de jugar. Cuando tus padres te humillan delante de tus amigos, delante de otros adultos, es decir, cuando el niño o niña siente que sus padres están avergonzados del hijo o hija que tiene. Por ejemplo, un niño van a tomar helado, se le cae el helado, se le chorrea el helado en la remera, cosa que nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, ¿no? Va, a alguien se le escapó el helado en la remera, a mí sí. Y entonces el padre o madre, en lugar de ser amoroso y compasivo y comprensivo con ese niño que está en desarrollo, dice, uy, qué vergüenza, mirá, toda la gente te mira. Qué inútil que sos, mirá, ahora vas a andar manchado por la vida y la gente se te va a reír porque tenés la ropa manchada con chocolate. Eso es humillante, eso es humillar al otro. Y el problema con las heridas emocionales es que esas heridas están provocadas, esto con el provocadas entre comillas porque hay una interacción ahí, ¿no? De percepción, inmadurez y tal. Por la persona que se supone que más te ama, que es tu mamá y tu papá. Entonces, si la persona que más te ama en el mundo, tu mamá y tu papá, que tienen que darte todo el contexto para tu existencia plena, tienen este tipo de reacciones y además se acompaña la interacción de un niño que percibe emocionalmente este impacto, después, cuando nos relacionamos con otros, y en general las parejas, porque las parejas son un reflejo de nuestros padres,
Bueno, claro, vamos como niños heridos y traumados. Para no sentir la humillación, y escuchen esto porque es tremendo, pero es así, para no sentir la humillación, la personalidad que se desarrolla, que desarrolla el individuo, ¿no? El ego, la máscara creada para la persona que sufre herida de humillación es el masoquismo. ¿Cuándo sos masoquista? Cuando encontrás satisfacción o incluso placer sufriendo. Y como lo haces inconscientemente, solés buscar esa humillación sin darte cuenta. De este modo aprendes entonces a autocastigarte, a humillarte a vos mismo, antes de que lo hagan otros. Porque ya te sentís humillado. Pero para compensar esa herida, inconscientemente vamos en búsqueda de la alimentación de la humillación constantemente. Entonces tenés un profundísimo espíritu de entrega hacia los demás, esas personas que son tan buenas, que están siempre dispuestas para ayudar al otro, y crees que debes aliviar además el sufrimiento de la humanidad. Es por eso que crees que debes servir a los demás. Sobre todo a los que amás, ¿no? Y ponerlos delante de vos primero, siempre primero. Entonces, esas madres, por ejemplo, que hacen todo por sus hijos, y los hijos hacen horrores con la madre y el padre, ¿no? Te la apañás para no estar libre, porque asociás justamente esa libertad a la ausencia de límites. Entonces, tu vida transcurre siempre en ayudar al otro. Nunca estás disponible para vos porque siempre estás disponible para el resto. Esta es la única herida en la que no proyectás sobre los demás la causa de tu malestar. Repito, esta es la única herida emocional, herida del alma, que no proyectás sobre los demás a causa de tu malestar. Sino que cuando te pones la máscara del masoquista, es decir, se despierta la herida de humillación, aparece la personalidad, la máscara de masoquista, pensás que sos el culpable de todo lo que te sucede. Que te lo mereces. Que te lo mereces. Y esto es tremendo. Porque así, muchas personas, y esto es muy tremendo, es muy tremendo de verdad, muy tremendo de verdad. Porque, por ejemplo, es una de las heridas que sufren las personas que sufren violencia de género. Inconscientemente, ¿verdad? Hay una parte de esa personalidad herida, de humillación, en la que asume ese rol masoquista de creer inconscientemente, repito, que es merecedor, merecedora de ese castigo. Esto es muy tremendo, muy doloroso es, muy doloroso. ¿Cómo es la relación en pareja para la persona con herida de humillación? Bueno, en pareja tenés dificultades para satisfacerte o gozar. No te crees merecedora del goce o del placer. Por eso cuando sentís placer en pareja o haciendo algo, te criticás, te castigás, porque crees que estás aprovechándote del otro, porque ese placer no te pertenece, sino que lo estás obteniendo de otro. ¿Se entiende? Son ideas erróneas estas, ¿no? Son todas ideas que fue creando la personalidad para poder sobrellevar la herida. Repito esto. Tal vez de joven te reprimías porque, no sé, para que tu mamá no se sintiera avergonzada o tu papá no se sintiera avergonzado de vos cuando, por ejemplo, te tocabas tus genitales. Cosa que es absolutamente normal en el desarrollo del ser humano. Hay una edad en la que los niños y niñas empiezan a percibir su genitalidad y empiezan a tocarse, y esto muchas veces, si es reprimido de una manera agresiva, genera este tipo de herida de humillación.
¿Cuáles son los beneficios cuando te sitúas en el yo esencial y renuncias a la máscara de la humillación, que repito es el masoquista? En lugar de adoptar la personalidad masoquista, vas a experimentar mayor capacidad de ser sensual. Es decir, vas a reconocerte como un ser atractivo, sensual. Cuando te conectes con tu yo esencial, vas a dejar la máscara del masoquismo y entonces te vas a empezar a identificar con la posibilidad de darte permiso de escuchar tus necesidades. Vas a poder reconocer y conectar con tus necesidades naturales. Vas a seguir siendo una persona servicial, por supuesto, pero vas a ser capaz de discernir cuándo es bueno para vos ayudar a los demás y cuándo no lo es. Vas a saber respetar la libertad de los demás, pero no vas a dejar de pensar que tenés que solucionar tus problemas y que tenés que permitir además que ellos también resuelvan los suyos. Porque esa es la otra. Esto se da también, por ejemplo, en esos padres, madres que no permiten que sus hijos vivan su propia experiencia, limitándolos, ¿no? También hay una herida de humillación ahí. Porque cuando yo estoy invalidando al otro, inconscientemente le estoy diciendo no sos capaz de. Y eso es humillante, ¿no? Porque estoy negando la capacidad del otro. Cuando alguien te pide ayuda vas a tener en cuenta tus propias necesidades antes de decir que sí. Es decir, cuando estás en el yo esencial, te autorizás a experimentar una hermosa relación amorosa y sexual sin culpa. Porque el sexo es creación, es una expresión más, como tantísimas otras, del ser humano, donde se pone en juego no solo la emocionalidad, sino las reacciones químicas del cerebro, es fisiológico, es psicológico, digamos, tener sexo es sano, es natural, siempre y cuando sea libre, disfrutado, ¿no? Sin culpa, sobre todo. No hay que sentir culpa. Herida de traición. ¿Cómo se despierta la herida de traición? Bueno, si la herida de traición, si sos mujer, por ejemplo, la herida de traición la despertó tu papá. Porque es con quien existe una atracción o lazo de amor. ¿Vieron cuando dicen que las nenas son del papá y los nenes son de la mamá? Bueno, la herida de traición está dada justamente en este concepto psicológico de Edipo y Electra, cuando no está resuelto ese deseo sexual, esa atracción, ese lazo de amor con nuestros padres. Recordemos que en la infancia, nuestro primer contacto, nuestro primer lazo de amor y por ende nuestra atracción física, y no confundan esto con genitalidad por favor, es con nuestros padres, ¿no? Y con el sexo opuesto. De este modo se genera entonces el complejo de Edipo y Electra. Si vos sufrís esta herida, significa que la dependencia con tu papá es muy fuerte. Si de niña te sentiste traicionada por tu papá, cada vez que tu papá no cumplía con su palabra, por ejemplo, o cada vez que no satisfacía tus expectativas, las expectativas que habías depositado en él, quiero decir, cada vez que tu papá te dijo, si sacás la materia, te enseño a manejar, no sé, suponte, estoy dando ejemplos, sacaste la materia y tu papá nunca te enseñó a manejar, te traicionó. Por ejemplo, cuando tu padre te daba menos atención porque trabajaba demasiado, o porque jugaba más con tu hermano varón, o porque no te hacía caso, o porque te menospreciaba, o porque, bueno, de alguna u otra manera, siempre elegía darle más valor a otra persona que no fueras vos, ¿no? En tu relación y en tu expectativa de atracción y lazo de amor, ¿no? Si sos hombre, bueno, te vas a sentir traicionado por tu mamá porque mantenés con ella justamente el lazo de amor y de atracción. Para no sentir la herida de traición, creaste la máscara del controlador. Cada vez que se despierta la herida de traición,
se activa el ego, la personalidad del controlador. ¿Y esto qué significa? Querer demostrarle al mundo que sos una persona de confianza, responsable, de palabra, una persona fuerte, importante. Entonces, de este modo, al demostrar que sos tan valioso para los demás, pensás inconscientemente que nadie podrá traicionarte. Esperas mucho de los demás, sos muy exigente con tus relaciones personales, delegás tareas que exigís que todo se haga a tu manera y a tu ritmo para no dejar de sentirte importante, es decir, vos tenés que controlar, ya que te crees además indispensable para que todo funcione. La traición es inaceptable. ¿Viste esa gente que dice, yo te perdono todo, pero no me traiciones, ¿por qué? ¡Pum! Listo, herida de traición. Sin embargo, sos capaz de reconocer que podés traicionar a otros y traicionarte a vos mismo. ¿Por qué? Porque la otra cuestión es que las heridas emocionales, estas 5 heridas emocionales, y por eso dije hace un rato para los que me siguen, la primera, única y relación más importante en tu vida es con vos mismo. Entonces, todo esto que yo te estoy expresando de cómo se comporta en función de una relación de pareja, pensá que primeramente es con vos mismo. Entonces, quien tiene herida de traición es controlador en su ego, en su personalidad, pero a la primera persona que traiciona es a sí misma. Es a sí misma. Está convencida de que tiene razón, quiere imponer su punto de vista a toda costa y ante cualquiera, le gusta tener la última palabra, herida de control, herida de traición, máscara control. ¿Cómo son tus relaciones de pareja? Bueno, como te dije antes, si sos mujer y sufrís la herida de traición, significa que la dependencia con tu papá es muy fuerte, entonces vas a buscar relaciones donde esperas mucho de tu pareja porque esperas recibir eso que tu papá no te dio. Esto se da mucho en las relaciones donde hay inclusive mucha diferencia de edad. Por ejemplo, mujeres muy jóvenes que se relacionan con hombres muy adultos, muy grandes, ¿no? Con mucha diferencia de edad. Donde ahí en realidad la niña está buscando a su padre, ¿no? Y a la inversa, mujeres muy jóvenes que salen con hombres mujeres maduras, mayores, que salen con hombres más chicos, ¿no? O mujeres muy grandes que salen o mujeres muy chicas que salen con hombres muy grandes o a la inversa. Me enredé ahí, pero se entendió lo que quise decir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es reemplazar esa figura. Aún cuando soy adulto, en mi niño no evolucionado, en mi yo ideal, sigo buscando esa figura paterna o esa figura materna que me dé lo que necesito. Para el padre, las características de protección, seguridad, cuidado, y para quienes buscan la madre, el amor, la contención, ¿no? Esta cosa de compasión que tiene el amor maternal en lo ideal, ¿no? Además, estas relaciones te va a costar mucho comprometerte, justamente porque vas a tener miedo a decepcionarte, o a que te decepcionen, o a que te traicionen. Entonces, tenés mucho miedo al compromiso. Te vales mucho de la seducción para controlar al otro, pero el fin de ese control es el miedo de que pueda romperse el compromiso o a sentirte traicionado. Entonces, son personas que están todo el tiempo en plan seducción, ¿no? Para ser el más sexy, el más guapo, el más no sé qué, con la idea de que el otro no te traicione. Y acá quiero decirte que, bueno, ya hemos experimentado en la vida pública de muchas figuras públicas que puede ser la más linda del país y te pueden traicionar igual. Sos una excelente manipuladora a la hora de controlar a tu pareja. No querés admitir que estás buscando pruebas de amor constantemente. Pruebas de amor es a ver qué tanto me querés, ¿no? Esta cosa de a ver con mirada de águila, a ver hasta dónde te puedo
buscar, ¿no?, el detallito para darme cuenta si me vas a traicionar o no. Y entonces es más fácil confiar en los demás, por ejemplo, si no hay sexo de por medio. Miren esto. Son de esas personas que si no hay sexo, hay mayor confianza. ¿Y esto por qué? Porque el tener sexo, esta atracción, este lazo de amor, esta idea idealizada y fantástica del niño, niña, respecto del vínculo con su padre y tal, considera que cuando se implica el sexo en el vínculo, es posible ser traicionado. Y acá va otra cosa que es muy común en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas se sienten realmente en una relación tóxica o dañina una vez que, por ejemplo, les fueron infieles? Probablemente sufran maltrato, humillación, abandono, descalificación, violencia psicológica, mal manejo de la guita, ¿no?, de esconder plata y ese tipo de cosas. O sea, todos los tipos de violencia habidos y por haber. Ahora, el tipo o la tipa le puso los cuernos y es como, ah, no, esto no te la perdono. ¿Sí o no? Hay millones de ejemplos en la sociedad actual de eso. Y por esto entonces sentís más confianza con los amigos que con la pareja, ¿no? Porque justamente con la pareja tenés que mostrarte más vulnerable y esa parte no gusta tanto, porque el miedo a sentir la traición es enorme. Las personas con la máscara del controlador experimentan más separaciones que los demás. Las personas con herida de traición son las personas que en general se separan varias veces, tienen muchas parejas, las parejas les duran poco, o son eternos solteros, por ejemplo, solteras, ¿no? O se excusan en no tener una relación estable de pareja porque la modernidad, el amor propio y toda la gilada, en realidad es una limitación emocional. Y esto es así porque creen que tener una pareja que esté al mismo nivel significaría perder el control y perder fuerza además, ¿no? Perder el poder, porque en realidad la personalidad del controlador es alguien que cree ejercer poder o que tiene un poder que puede ejercer sobre los demás. Preferís entonces apartar esa pareja de tu vida para siempre porque preferís creer que no es digna de tu confianza, ¿no? Te sentís decepcionado cuando la pasión que sentís por tu pareja disminuye. En general son relaciones donde cuando la atracción sexual disminuye, que es propio de cualquier relación de pareja, pero que cuando no hay deseo sexual, entonces no hay amor. Error también, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Amor y sexo no es lo mismo. Entonces, te sentís decepcionado entonces cuando el deseo sexual disminuye, y entonces buscas hacer cosas para que tu pareja te deje para justificar la traición, ¿ok? Porque además si no, claro, lo otro es que no vas a querer asumir que pudiste haber traicionado, entonces vas a hacer todo lo posible para que el que se vaya sea el otro. E inclusive acusándolo, ¿no? Abiertamente, de que, ay, me traicionaste. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del yo esencial? Es decir, ¿qué pasa cuando sanamos la herida de la traición? En lugar de adoptar una personalidad de controlador, vas a experimentar tu gran capacidad de liderazgo. Y esta es la diferencia de conceptos que creemos iguales y que no lo son. Y es cuando pensamos en positivo, es una persona o es un ser con personalidad de liderazgo. Pero cuando esa misma persona está en sombra, es decir, no tiene hecho su trabajo de desarrollo personal y no ha sanado sus heridas de infancia, tiene una personalidad de controlador.
Él cree que es líder, pero es controlador. Porque el líder acompaña al grupo. El controlador no. El controlador arrastra al grupo, empuja, lleva, ¿no? Entonces, vas a ser un jefe que no impone puntos de vista o las creencias a los demás. Seguirás teniendo capacidad natural para tomar decisiones rápidamente, pero ahora te vas a tomar un tiempo para reflexionar sobre las situaciones. Cuando estés frente a alguien que tenga más talento que vos, no vas a pensar que te anula o que sos débil o que te va a ganar en algún punto, no hay competencia, digamos. Al contrario, vas a sentirte impulsado y feliz por aprender cosas nuevas y por tener alguien que pueda llevarte y ayudarte en tu desarrollo personal. Vas a permitir sentirte más vulnerable y admitir que tus miedos no son cobardía. Admitir tus miedos no son cobardía. Esto es muy importante. Hay dentro de mis redes sociales también un video, una charla sobre la importancia de ser vulnerables. Es muy importante eso, sobre todo para quienes quieran trabajar la herida de traición. Herida de injusticia. Sufrimos de la herida de injusticia cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor, cuando dejamos de sentirnos respetados y cuando creemos que no recibimos lo que nos merecemos. Es decir, cuando decimos, esto es injusto. También esta herida sufre esta herida quien cree que recibe más de lo que se merece. Es decir, la herida de injusticia puede darse para alguien que o está sobrevalorado o está infravalorado. En ambos casos es lo mismo. Son las dos polaridades de una misma energía que es la herida de injusticia. También, si sufriste esta herida, tu reacción es disociarte de tus sentimientos. Como forma de protegerte y de no exponer tu vulnerabilidad o de no sentirte vulnerable, reaccionas poniendo límites, pero a tu sensibilidad. Los límites te los pones a vos mismo respecto de lo que vos sentís. Entonces, cuando empezás a poner límites respecto de tus emociones, empezás a bloquear tus emociones, a no expresarlas, a no experimentarlas y por tanto, al cabo de mucho tiempo, te desconectás de las emociones. Entonces, te cuesta muchísimo sentir la emoción, reconocer la emoción y expresar la emoción. En este caso, la máscara, la personalidad, es justamente la rigidez. Son esas personas que son imperturbables, ¿no? Pero que en el fondo son injustas con ellas mismas, porque no se están permitiendo expresar sus verdaderos sentimientos. Imagínense que somos seres emocionales. ¿Cómo sufre una persona que no es capaz de tanto dolor, ser tan rígido consigo mismo, de no permitirse sentir y expresar lo que está sintiendo? Rara vez admite que tiene problemas o que algo le molesta. Y si admite que tiene un problema, enseguida dice, bueno, pero no es para tanto, o yo lo voy a arreglar, ¿no? Te controlás para parecer perfecto, para no decepcionar a los demás. El rígido no quiere sentir puntualmente. Mientras muy de vez en cuando tus sentimientos te hacen perder el control, porque somos seres emocionales, repito, esto puede hacer que le gane el miedo a la vulnerabilidad y entonces lo haga aparecer como una persona o se muestre hacia afuera como una persona insensible, frío, fría. Y entonces, ¿qué tipo de pareja? Con tu pareja solés tener dificultades en abandonarte y dejarte ir para sentir placer sexual. También te cuesta expresar la ternura. Sin embargo, son personas con mucha apariencia sexy.
son esas personas que están todo el tiempo como en esta cosa de... hay de hecho son prototipos de personalidad, ¿no? Entonces son esas personalidades que son sexy, pero que dan la sensación de frialdad, de una persona que no conecta no es tierna y amorosa, ¿no? Sino más bien es alguien que expresa su sexualidad y su sensualidad y desde ahí capta la atención de los demás. ¿Cuáles son los beneficios cuando te sitúas en tu yo esencial, es decir, cuando sanaste esta herida? En lugar de adoptar esa personalidad rígida para experimentar esa gran herramienta que es la sensibilidad, entonces ya no vas a sentir la necesidad de gustarle a todo el mundo, de controlarte para ser perfecto en lo que haces o en tu apariencia. Tu búsqueda de perfección va a ser útil para llenar de belleza, pero tu vida en general, algo muy importante para vos. De esta manera no vas a buscar hacer todo perfecto para ser amado y apreciado, sino simplemente por poner belleza en el caos. Es virtud, dijo Gustavo Cerati. Tu gran sensibilidad natural se va a expresar con mayor libertad cada vez, te vas a permitir emocionarte, incluso llorar, o vas a ser capaz de observar regularmente cómo te sentís, cuál es la emoción que estás experimentando. Tu entusiasmo natural va a ser más equilibrado, entonces vas a tener una relación de amor propio más estable, como del mismo modo en tu relación con los demás, ¿no? Como puedes ver, hay muchísimas señales muy llamativas de la sanación de las heridas. Y esta lista o esta lista de actitudes o de comportamientos están en todos nosotros, más o menos. En general, en mi experiencia personal y terapéutica, todos tenemos todas las heridas, algunas más potenciadas y más fuertes. Es decir, algunas son más difíciles de reconocer y de iluminar y de darles amor y de sanar, y otras son más fáciles. Se resuelven con más facilidad porque, si bien la herida está, no nos ha marcado tanto como para crear un rasgo de personalidad muy fuerte. Quizás es un toque en la personalidad, capaz que es un colorcito en la personalidad, pero no es la que te define. La que te define es la que apunta a la herida. Y entonces hay personas que tienen todas las heridas con un rasgo muy fuerte, muy marcado en su personalidad, que son rígidas, huidizas, que son controladoras, que son... Bueno, entonces ahí hay que trabajar, porque todo esto en definitiva lleva a mucha infelicidad. Bueno, hasta acá. Espero que les haya servido. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se sana esto? Bueno, con paciencia, con amor y con trabajo de sombra. Porque la personalidad, el ego, eso que nosotros decimos porque yo soy de tal forma, no es tanto. Es más personalidad que ser, ¿no? Es más ego, más ser ideal que ser esencial. Autoconocimiento, amor propio, trabajo de sombra, paciencia, porque atravesar por todo esto es muy doloroso. Muy doloroso. Hay que hacerlo acompañado, hay que hacerlo con paciencia, y es a lo que me dedico, a acompañar a las personas a atravesar estos procesos de heridas del alma, de encontrar esa estabilidad emocional, ese amor propio, a poder conocerse realmente respecto de cómo sienten, cómo viven, cómo se expresan, y recordando esto que me parece muy importante y que, si mal no recuerdo, es la tercera vez que lo voy a decir en este vivo, pero que me parece sustancial. La relación
más importante, más valiosa que tenés en tu vida es con vos mismo. Y es la primaria, digamos, es con vos mismo. Todo parte de vos, el otro no existe, el otro es un reflejo. Así que gracias a esta frase de Krishnananda que dice: la mayoría de las parejas están compuestas por dos niños asustados y traumados que esperan mutuamente que el otro les sane sus heridas. Esta verdad significa que nunca, jamás, no existe que puedas vos sanar a tu pareja o que tu pareja pueda sanarte a vos. Si una relación de pareja no es amorosa, respetuosa, estable, cuando digo estable me refiero a sin trastornos psicológicos, emocionales, sin maltrato, sin destrato, sin desequilibrio emocional o psicológico. Si tu relación de pareja no es así, entonces es momento de pedir ayuda. Es momento de pedir ayuda porque estás necesitando sanar tus heridas. Esa es la idea. Bueno, espero que les haya servido. Sé que era muy largo el video, de hecho llevo 1 hora y cuarto, pero me parecía muy importante porque este tema, señores, señoras, es fundamental para el desarrollo del ser humano. Fundamental. Si no reconocemos nuestras heridas del alma, nuestras heridas emocionales, heridas de infancia, pónganle el título que mejor les cuadre, pero si no serán nuestras heridas, si no reconocemos nuestra máscara, nuestra personalidad y nuestro ego, difícilmente, imposible será que tengamos una buena relación con nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Tener amor propio y autoestima y por ende relacionarnos amorosamente con los demás. Espero que tengan un día bonito, buena semana para todos, gracias a todos por los likes, los comentarios, los leo, si me quieren preguntar en privado o en público me lo preguntan, yo de mil amores les contesto. Y si lo estás viendo esto en YouTube, no te olvides suscribirte al canal, darle like y compartir. Gracias a todos, nos encontramos la semana que viene.